Hola, ¿qué tal? Aquí de vuelta con esta serie sobre la Sagrada Escritura, que en este segundo encuentro vamos a enfrentar eh, la realidad de cómo fue compuesta esta Sagrada Escritura, este libro que eh, es palabra de Dios a un pueblo. En esta parte, en esta presentación vamos a hacer como una primera parte de esto concreto que es la revelación de Dios, del Dios de Israel a su pueblo. Por eso, como un posible título para esta sección, elegí ese no cayó del cielo. Al contrario, la Biblia es un libro que brota de la tierra como probablemente ningún otro y brota de una realidad comunitaria e histórica como ningún otro. Para sentirnos en ambiente y darnos cuenta qué es lo que implica la Sagrada Escritura, primero te ofrezco algunas preguntas que no vamos a responder aquí, pero que pueden servir para ir calentando las calderas, para ir calentando los motores y percibir qué hay en juego cuando hablamos de la Biblia como revelación. Primero me hago una pregunta como si yo no fuese creyente, que no es el caso. Pero si Dios fuese una hipótesis, y Dios quisiera revelarse, ese Dios como hipótesis quisiera revelarse, ¿debería hacerlo? ¿O tendría que quedarse en su propio mundo? Y si decide revelarse a una humanidad, eh, ¿cómo debería hacerlo? ¿Cómo? ¿Qué opinás de ese? ¿Un libro? Tendría que, no sé, tener el sol y que legiones de ángeles simultáneamente en todo el universo hagan escuchar su voz. Pero por otro lado, algunas preguntas dirigidas a vos mismo, a vos misma, si leíste la Biblia, si conoces algún libro, si conoces algún relato, si todo esto te resulta extraño. Ahora sí, una serie de preguntas que más tienen que ver con lo que vamos a ir tratando ahora. ¿Cómo y cuándo se escribió? ¿Quién la escribió? ¿Cómo fue conservada? ¿Cómo llegó a nuestros días? Recordemos el concepto del velo, que la Biblia quiere revelar, sacar el velo sobre una realidad que está, que siempre estuvo, y que la revelación solamente hace evidente, manifiesta, sobre Dios, sobre el hombre, sobre la relación con Él. En eso, tanto judíos, cristianos como musulmanes, creemos en un Dios que se revela a sí mismo. Por supuesto que de modos distintos, porque los judíos jamás creerían, y todavía por eso no han aceptado a Jesús, que en Dios hay una pluralidad de personas. Juntos creemos en un solo Dios, pero los judíos creen en un Dios solo, mientras que los cristianos creemos en un único Dios en tres personas. Los musulmanes, por su parte, le reconocen un valor a la Biblia, pero para ellos el profeta, el gran profeta, el profeta definitivo es Mahoma. Y la revelación definitiva es el Corán. Y aquí sí, atención, hay una diferencia muy importante entre el Corán y la Biblia, porque el Corán sí que es un libro que cae del cielo, la Biblia no. Y para los cristianos, sobre todo los católicos, que lo consideramos a la Biblia el libro divino, pero en el contexto de una tradición que también incluye una dimensión oral. Eh, para los cristianos, nosotros creemos, los católicos sobre todo, creemos que antes de constituirse la Sagrada Escritura, y los evangelios también, hubo una tradición oral.
Bueno, de los cristianos no te tengo que decir demasiado, sobre todo los católicos. Vos sabés que hacemos relación con el Papa, en torno a él encontramos la unidad de fe. Los judíos, los referentes judíos que tienen en la actualidad, tenemos uno el sefardí y el otro el gran rabino Ashkenazí. Bueno, con ellos compartimos los libros que llamamos nosotros Antiguo Testamento. Ellos, Tanaj. Después te voy a explicar de dónde viene esa palabra Tanaj. En el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, los personajes más importantes son Moisés y David. Así en comunión con estos creyentes que también confiesan a un Dios que se revela y que los hombres podemos escuchar su revelación, nos encontramos también con los musulmanes. Bueno, ellos reconocen como referente, no igual que el Papa, al Tayyib, con el cual el Papa se ha encontrado últimamente y han tenido un encuentro muy provechoso. Ellos no tienen el Vaticano, ellos tienen la mezquita de Al-Azhar y la Universidad de Al-Azhar, de siglos de vida, que encuentra sede en El Cairo. Bueno, recuerdo este concepto de revelación, de quitar el velo, de manifestación de una realidad que está ahí. Ahora, preguntémonos, detengámonos un instante, y ¿cuál idea tenés vos sobre esta revelación bíblica? A lo mejor alguno de ustedes, uno de nosotros, simplemente considera la Biblia como un libro más de aquellos que están en la biblioteca, nunca se preguntó absolutamente nada, y al verlo tan prolijito, todo tan ordenado, lo considera como un único libro que tiene cosas que ver con la religión, y bueno, con la iglesia, con el Papa, y no percibe otra profundidad que esa. Podría ser que alguno, a lo mejor no tan claramente, pero sí en el fondo de su imaginación, tenga esa concepción de un libro entregado por los ángeles, un libro que desciende de las nubes, que atraviesa el cielo y que se nos entrega. O también, sí, un libro escrito por hombres, si sos cristiano, católico, cuando leemos la palabra decimos del profeta Isaías, de las cartas de Pablo a los Corintios, Evangelio según San Marcos, pero consideramos que estos escritores sagrados tenían un angelito que les hablaba al oído, o el Espíritu Santo, una palomita que se les había posado en el hombro y que les susurraba al oído lo que tenían que escribir. Pues no, nada de eso es lo que ocurrió con la composición de los libros sagrados. Ante todo, los que escribían la Biblia, sobre todo antes del exilio en Babilonia, con toda probabilidad no tenían la más pálida idea que estaban escribiendo la Biblia. Como si iban añadiendo capítulos, libros, a este futuro libro de la revelación divina. No, para nada. Escribían textos con toda probabilidad sueltos, textos que arraigaban, no me canso de decirlo, como un ser vivo en la historia de relación entre Israel y Yahvé. Yahvé es el nombre que los judíos dan a Dios, el nombre que Dios se dio a sí mismo en la revelación que hizo a Moisés, en la zarza ardiente. Lo que queremos hacer nosotros ahora, en lo que queda de este videíto, y en el próximo, es tratar como que desmontar la Biblia, como si fuésemos investigadores, como si fuese un relojero que busca conocer cuáles son las piezas que lo constituyen y cómo es que funcionan entre sí. En un primer momento te cuento que la palabra que usamos nosotros, la Biblia, viene del griego, ta biblia, quiere decir los libros. ¿Por qué? Porque si vos lees la Biblia
con un poquito de detalle ya, vas a percibir que no es un libro, sino que son muchos libros. Que después, con una lectura más atenta, y si es creyente mejor, podrás darte cuenta que todos esos libros tienen una formidable, poderosa unidad. Han sido llamados también los rollos, porque, por ejemplo, los rollos que se encontraron en Qumran, porque por siglos fueron, eh, tuvieron ese formato, no el libro actual nuestro, el libro moderno, sino rollos, cuando ya estaba constituida como Biblia. Se enrollaba, se desenrollaba. Ahora, ya en esta diapositiva vamos a tratar de ver algunos puntitos que pueden darte algo de concreto de cómo fue formándose la Biblia. Ante todo, que coincide con la complejidad de vida del pueblo de Israel. Eh, Entre la Biblia y la vida de Israel se relacionan entre sí, se entrecruzan entre sí. La Biblia no tuvo un proceso lineal, no en absoluto, para nada, como si fuese algo que un autor escribió el Génesis después, así como están ordenados en nuestras Biblias actuales, no, en absoluto. Ya a simple vista, la Biblia es una recopilación de múltiples libros que cuando los vas leyendo también vas a percibir grandes, importantes diferencias de estilo, de contenidos. Ahora, con muchas simplificaciones, podemos decir que la Biblia es el fruto de, primero de todo, en los estadios más antiguos, en los primeros estadios, cuando ni sueñes con que había algo parecido a la Biblia, seguro que había relatos transmitidos de modo oral. Luego, poco a poco, fueron apareciendo textos, relatos, leyes, oraciones sueltas, que se fueron reaprovechando, recogían antiguos textos y se iban aprovechando. Luego aparecieron colecciones que agrupaban aquellos textos sueltos, aquellas oraciones sueltas, leyes sueltas. A continuación, esas agrupaciones de leyes que iban formando tradiciones también, dependían de determinados reinos, etapas de la vida de Israel, fueron muchas veces releídas e interpretadas. Se escribían nuevos textos para interpretar los antiguos. E incluso hay casos muy concretos, no te doy ahora los ejemplos para no confundirte, pero cuando los profetas les decían a los reyes y al pueblo del reino del norte, ojo que si seguimos viviendo como estamos viviendo, el mal va a caer sobre nosotros y vamos a perder nuestra independencia y va a llegar el día de Yahvé y se va a hacer justicia de tanto mal que estamos viviendo en nuestro pueblo. Bueno, esos textos, cuando Israel, el reino del norte, cayó en poder de Asiria, fueron reaprovechados por los profetas del reino del sur. Volvieron a tomar esos textos y podían añadidos como diciendo, y eso que les pasó a los del norte, también nos puede pasar a nosotros. La Biblia también no es un libro cerrado sobre sí mismo, sobre la propia experiencia del pueblo, sino también en relación con otras culturas. Se pueden percibir realidades que tienen que ver con la cultura egipcia, eso lo tenemos claro porque allí Israel vivió 400 años, pero hay una relación muy fuerte con la cultura babilónica, en la cual Israel, en Babilonia, Israel estuvo exiliado durante 70 años. Y fue necesario situar la fe de Israel con el modo de ver, de pensar, de sentir, de vivir de los babiloneses, que era un pueblo sumamente desarrollado, con un gran desarrollo cultural,
que seguramente impactó a los judíos, eran superiores desde el punto de vista de civilización respecto a los judíos. Así que muchos textos, muchas ideas de Babilonia fueron tomadas por Israel y reinterpretadas. Ya concluyendo, nos encontramos también con ediciones, es decir, momentos ya más cerebrales, en los cuales se iban constituyendo los libros, pero bueno, por supuesto que tales ediciones no tenían para nada nuestro concepto del copyright, de los derechos de autor, de citar el texto original de cuál se tomó una idea. Al contrario, los escritores sagrados consideraban que ellos honraban a un escritor antiguo cuando escribían bajo su nombre. Para nosotros sería robar la identidad del otro. Bueno, pues para los judíos, como también para otros orientales, escribir bajo el nombre de otro significaba honrar al profeta antiguo, al líder antiguo, al conductor antiguo. Así, entonces, podemos tener una especie de primer vistazo de cómo fueron constituyéndose el Antiguo Testamento, que llamamos nosotros, y que para los judíos son las escrituras. Para los judíos no hay otra escritura. El Nuevo Testamento no tiene un reconocimiento para los judíos de palabra revelada. Para ellos, este Antiguo Testamento, al cual nos hemos dedicado sobre todo en este ratito, es la Sagrada Escritura. Espero que hayas podido aprovechar y nos encontramos en la próxima cápsula. Gracias.